El cubismo es un experimento en que el artista trata de alejarse del modelo de la naturaleza, pero sin crear una imagen completamente abstracta. O sea, ya aquí se van a olvidar de todos esos descubrimientos que se hicieron en el 480, de cómo modelar la figura, cómo hacer la perspectiva, todas esas cosas que se tuvieron tan en cuenta, aquí ya no se van a seguir porque se están alejando del modelo de la naturaleza. Va a ser una reflexión intelectual y visual sobre la forma y van a iniciar el camino de la simplificación de la forma a través de la geometría. Este cubismo y otros movimientos que vamos a ir viendo van a dar paso al arte abstracto, al arte donde ya no vamos a ver figuras, donde ya no vamos a identificar cosas que están en la naturaleza o seres de la naturaleza, ¿no? Entonces decíamos que se va a abandonar la perspectiva renacentista. Los principales temas que van a tomar van a ser retratos y naturalezas muertas. Los cubistas van a continuar lo que hizo Cézanne. Cuando Cézanne se muere, bueno, desde antes de que él se muera, ¿se acuerdan que les dije que ya empiezan a visitarlo algunos artistas jóvenes y empiezan a admirar mucho lo que él estaba haciendo? Pero después de muerto es cuando realmente van a empezar a valorar, muy recién muerto él, van a empezar a valorar todas sus investigaciones, todas sus innovaciones, y pues va a empezar a surgir mucho el estudio de lo que hizo Cézanne, ¿no? Entonces, Pablo Picasso, que va a ser un gran admirador de Cézanne, va a tratar de continuar esa manera en que él pintó viendo los objetos, un objeto desde un punto de vista, el otro objeto desde otro punto de vista, y lo va a transformar en el cubismo, ¿no? El cubismo va a tener diferentes fases en su desarrollo. Podemos hablar de un momento inicial de 1907, donde todavía no es cubismo, pero ya va a ser Picasso una obra así que está rompiendo con todo, ¿no? En 1909 inicia el cubismo analítico, que es la primera fase del cubismo. Y en 1912 la segunda fase, ¿no? Que es el cubismo sintético. Y bueno, el cubismo, como ya decíamos, finalmente va a llevar al arte abstracto. Sus principales representantes van a ser Pablo Picasso, George Braque. George Braque es muy importante, fue como el cerebro del movimiento cubista, y Pablo Picasso fue el que más lo llevó a la práctica. Pero ellos dos trabajaron juntos, ellos dos. De hecho, los expertos en cubismo, los expertos en obras de Picasso o en obras de Braque, muchas veces se confunden y no saben distinguir en sus obras de esta etapa quién la pintó, quién de los dos la pintó, porque les digo, muchas veces trabajaron juntos y entonces hicieron cosas muy, muy semejantes. También tenemos a Fernand Léger y a Juan Gris. Fernand Léger es también francés, como Braque, y Pablo Picasso y Juan Gris son españoles. Bueno, este es el momento inicial del que les hablaba, en que Pablo Picasso va a pintar un cuadro muy diferente a lo que se había hecho, muy, muy diferente. Cuando él lo termina y lo muestra a un grupo reducido de amigos, lo critican tanto, tanto negativamente, que después de que se van lo voltea contra la pared y no se vuelve a ocupar de él hasta pasado un tiempo. Entonces no sale a la luz muy pronto este cuadro, pero ya que sale, pues empieza la gente a darse cuenta de lo que hizo él, ¿no? Que es algo extraordinario. Por ese tiempo había habido una exposición en París, Picasso vivía en París, había habido una exposición de arte africano y se habían mostrado allí pues máscaras, las máscaras abundan en el arte africano. Entonces Pablo Picasso vio esa exposición y vamos a ver la influencia que tuvo ese arte africano
en algo de lo que va a pintar aquí. Este cuadro se ha analizado mucho. Nos podríamos sentar a hablar de nada más de este cuadro, no sé, 3 horas seguidas y seguirle sacando más y más, ¿no? Pero lo que se ha encontrado es que podríamos ver en este cuadro, revisarlo y ver en él como una evolución del arte, ¿no? Un poco una historia del arte. Entonces, esta mujer de aquí, son 5 mujeres las que estamos viendo. Esta mujer de aquí representaría el arte prehistórico. No sé si se acuerdan aquel arte parietal que ponían las manos sobre la roca. Entonces, esta podría representar el arte prehistórico, ¿no? También estaríamos hablando de el arte ibérico de la antigüedad, donde va a tomar ciertos rasgos, ciertos rostros, ¿no? El cuadro es como muy geométrico. Fíjense, por ejemplo, aquí cómo están los senos de esta mujer, totalmente geométrico, ¿no? Entonces vamos a ver ese avance hacia esa parte, ¿no? El cubismo es muy, muy geométrico. Entonces aquí ya estamos viendo ese momento inicial donde todo es como mucha geometría. Ajá. Pero al mismo tiempo el cuadro está muy plano. Parecería que no hay profundidad. Y sin embargo sí la hay. ¿Por qué? Porque fíjese que esta mujer que estamos diciendo que podría representar el arte prehistórico, tiene la mano puesta sobre un fondo, ¿no? Pero para poner esa mano así, el brazo está doblado, ajá, y el espacio que ocupa el brazo del hombro al codo nos está hablando de una profundidad. O sea, aquí hay un espacio. Para que podamos ver esto, así, hay un espacio entre la cabeza y esta parte, que es el espacio que da, les digo, del hombro al codo, a donde dobló el brazo. Ajá. Y también estamos hablando de profundidad, aunque de una manera muy extraña, en esta mujer. Esta mujer que está aquí no está parada, porque con esta posición de las piernas nadie se puede parar. Fíjense cómo está esta pierna semidoblada y esta está muy doblada. Entonces, con esto nadie se puede parar. Esta mujer está recostada. Entonces, aquí también nos está dando cierta profundidad, pero manejada de manera muy diferente, ¿no? Se dice que esta mujer podría representar el arte clásico, tal vez con un perfil un poco de aquellas obras del arte griego y romano. Entonces, si seguimos avanzando en esa historia del arte, esta mujer podría representar eso. También se va, como ya les decía, a lo que fueron esos nativos de África a través de esa máscara. Y en esta mujer que está aquí, está representando más el arte moderno, aunque todo el cuadro es muy, muy moderno para su época. Aquí está representando una obra de Ingres, de ese pintor francés que vimos que pinta el baño turco. Ahí en el baño turco pinta una mujer de espaldas. Entonces, se está inspirando en Ingres para hacer esto, entonces ya se está acercando más al arte de su momento, ¿no? Y aquí le está haciendo un homenaje a Cézanne con esta naturaleza muerta, porque Cézanne a través de las naturalezas muertas va a ser como innovó en ese aspecto que les decía yo de ponerse en diferentes puntos para retratar los diferentes objetos de su composición. Este cuadro se llama Las señoritas de Aviñón. Aviñón era una calle, no sé si se siga llamando así, en Barcelona, donde estaban los burdeles. Barcelona es un puerto, ¿no? Entonces a ese puerto llegaban los barcos con los marineros que llevaban mucho tiempo en alta mar y llegaban y se iban a visitar esa calle de Aviñón. Entonces, en un principio, el título del cuadro era El burdel y no aparecían 5 mujeres, sino que aparecían 5 mujeres y 2 varones. Entonces, hay muchos bocetos, muchos estudios que él hizo para llegar a esta pintura final.
Entonces, en esos primeros bocetos se ven esos otros personajes, uno de ellos se puede identificar como marinero. Entonces, lo que esto hacía pensar era como en una historia, ¿no? Llegó el marinero que llevaba muchos meses en el mar, llegó al puerto y va a la calle donde están los burdeles, ¿no? Entonces, era algo anecdótico, algo que contaba una historia y él no quería eso. Entonces, en la evolución de sus estudios para realizar el cuadro, decide que va a quitar esos personajes para que no haya una historia, no haya una anécdota aquí que contar y realmente lo que se aprecie es lo que él va haciendo en cuanto al arte, ¿no? Y pues sí, fue algo muy, muy innovador. No podemos distinguir bien los planos, como que podemos intuir que esta mujer está más cerca, o sea, sería como un primer plano, ajá, aunque realmente les digo, es una obra que no le vemos la profundidad no es evidente, ¿no? No es evidente. Esta podía estar en el último plano porque parece que está entrando, que está abriendo las cortinas para entrar. Ajá. Y esta pareciera que tiene la cabeza dislocada porque estamos viendo su espalda. Está sentada de espaldas a nosotros, pero la cabeza como que está volteada hacia nosotros. Entonces, esta sería como otra representación de esas máscaras que pues van a influir mucho en este momento en su arte, ¿no? Entonces, les digo, hay muchos elementos que analizar, pero tal vez lo más importante es que está rompiendo con muchas cosas aquí y que esto se va a considerar, cuando ya el cuadro salga a la luz, se va a considerar como el momento inicial del cubismo. No es cubista, pero sí sería como protocubista, ¿no? Este cuadro, Las señoritas de Aviñón. Y entonces esto va a dar parte al cubismo analítico. Ay, aquí tengo un errorcillo. Ay, es 1909, ¿ok? Este cubismo analítico, que es ya la primera fase del cubismo, rompió con la idea de las tres dimensiones, esas tres dimensiones que son largo, ancho y profundidad, y se lanzó a la búsqueda de la cuarta dimensión, aquella que permitiría ver una figura en su globalidad. ¿Y cómo se puede hacer eso en un lienzo que es plano? Pues está medio difícil, ¿no? Pero bueno, eliminó la perspectiva e introdujo una multiplicidad de planos reproduciendo el objeto desde varios ángulos al mismo tiempo. Entonces, para ver la figura en su globalidad, lo que va a hacer es eso, ¿no? Reproduce el objeto desde varios ángulos al mismo tiempo. Por eso es que en el cubismo algunas veces vamos a ver un personaje que tiene un ojo en un lugar y el otro lo tiene en otro, ¿no? Como que no están simétricos, ¿no? Porque es como si la figura fuera girando y entonces se van tomando diferentes puntos de vista del mismo objeto. Y yo algunos de los cuadros me los he explicado como aquellas figuritas que hacíamos en la primaria, que se compraba la hojita pues era como en cartulina, y ahí venía dibujada la figura geométrica, y entonces ya la recortábamos y la íbamos doblando, y así formábamos el cubo, y el cono, y la pirámide, no sé si recuerdan eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si esa figura la tenemos armada y la desdoblamos? Entonces vamos a estar viendo el cubo por todos sus lados, ¿no? Vamos a ver al mismo tiempo todos los lados. Entonces es más o menos como yo me lo explico. Va a ser la creciente descomposición de la forma, el objeto desplegado por una serie de cubos unidos entre sí, y lo que se va a ver es mucha fragmentación, ¿no? Fragmentos de lo que están pintando. Los colores en esta primera etapa van a ser en su mayor parte oscuros. La paleta va a estar como muy limitada en el color. Y la iluminación no va a ser la tradicional, sino que cambia de elemento en elemento. Esto quiere decir que cuando vemos una obra cubista, del cubismo analítico, no podemos saber realmente de dónde viene la luz, ¿no? Si vemos una obra de Vermeer, de este pintor barroco,
pues sabemos perfectamente, ¿no? Y en la mayoría de sus cuadros la luz proviene del lado izquierdo, donde estaba la ventana de su estudio, y así van a ser las sombras y las luces. Aquí no podemos saber, porque los van a ir iluminando, pues como el artista va sintiendo que va quedando mejor, ¿no? Y este es el más complejo y abstracto de los periodos del cubismo. Bueno, así es como se empieza, las formas muy geométricas, las líneas como muy rectas. Va a empezar a trabajar estas obras primeras que vamos a ver son de Picasso, y él va a hacer algo parecido a lo que hacía Cézanne. Recuerdan que les decía yo que parecía que iba cortando así, que iba dando hachazos y que iba cortando, ¿no? Las figuras, y así va a aparecer aquí, ¿no? Entonces vamos a ver muchos planos, aquí vemos muchos planos, pero la perspectiva es diferente, está tomando de Cézanne, o sea, vean esta casa, por ejemplo, y vean esta otra. Entonces, si nosotros estamos parados viendo esto hacia abajo, porque tenemos como un punto de vista elevado, no veríamos de esta manera los objetos. Entonces, está como cambiando los puntos de vista en los objetos. Aquí está con esos experimentos tomando de lo que hizo Cézanne. Y va descomponiendo la forma para llegar a esto, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un cuadro cubista, ya tenemos un cuadro donde vemos toda esa fragmentación de las figuras y pues ya tenemos la paleta de color limitada, ya no van a aparecer tantos colores, estamos en el cubismo analítico. Y esto es ya totalmente lo que van a hacer, este ya es el cubismo analítico en pleno. Fíjense cómo podemos todavía identificar algunas formas, por eso no se le puede llamar arte abstracto. Por ejemplo, este es un retrato, si se fijan. Ahí alcanzamos a ver los rasgos de una persona. Pero, y aquí están sus manos, vean. Entonces estaría como sentado con sus manos en el regazo. Los colores muy oscuros, las figuras muy fragmentadas. Y aquí tenemos otro más. Esta es una naturaleza muerta con limón. Ahí alcanzamos a ver el limón y alcanzamos a ver otros elementos. Pero les digo, sobre todo domina esa fragmentación de los objetos, ¿no? Que es ese afán de quererlos representar en una tercera dimensión, de poder ver todos los lados del objeto. Bueno, pasamos a la segunda y última etapa del cubismo, que es el cubismo sintético. Aquí van a empezar a utilizar lo que es el collage. El collage es que es pegar en el lienzo diferentes objetos, ¿no? Y van a utilizar, por ejemplo, cajetillas de cigarros, páginas de periódicos, trozos de vidrio, telas, a veces le ponen arena y manejan valores representativos o asociativos. O sea, le pegaban algo que para ellos tenía que ver con el cuadro, ¿no? Entonces, aquí es donde realmente se va a empezar con esto del collage. Aunque ya algunas personas antes habían hecho algo parecido, aquí ya se va a hacer como sistemáticamente, ¿no? Como que va a ser muy utilizado dentro de esta parte del cubismo, ¿no? Y le van a pintar, por ejemplo, si es un violín, le pueden pegar un pedazo de una partitura o algo que para ellos les evoca algo dentro del tema que están tratando. Y la paleta de colores ya se va a ampliar, ya van a utilizar una amplia gama de colores, van a buscar un equilibrio entre realidad y desfiguración, van a reducir los objetos a sus atributos esenciales, aquellos que los caracteriza de manera inequívoca. O sea, si van a pintar una guitarra, no necesariamente pintan toda la guitarra, aunque pueden hacerlo, ¿no? Pero pueden pintar, por ejemplo, las cuerdas de la guitarra y eso nos va a dar idea de que es el instrumento musical. Y bueno, reduciendo los objetos a esto, ¿no? A sus atributos esenciales.
va a plantear desde un ángulo original la cuestión siempre inquietante de qué es realidad y qué ilusión. Y bueno, aquí va a empezar ya a cuestionarse el arte muchas cosas, ¿no? Después esto va a dar origen a lo que es el arte conceptual, donde lo que ya va a valer va a ser la idea más que lo que se pinta. Pero bueno, aquí todavía esto está muy en pañales, ¿no? Picasso contrapone las diferentes superficies de colores a modo de pedazos de papel cortado. O sea, va a utilizar pintura, pero nos va a dar la idea de que está pegando papel allí de colores. En escultura se representan las tres dimensiones en facetas, que sería como fragmentos de la realidad, ¿no? Eso están tratando de decir. Y del trabajo de algunos cubistas nace o se deriva el futurismo. El futurismo va a ser un movimiento italiano, el cubismo es francés, pero de este cubismo va a partir el futurismo. Bueno, este cubismo sintético también se puede llamar eidético, y esto quiere decir que se refiere a la esencia, ¿no? En eso que decíamos que puede representar algo en sus partes más esenciales. Bueno, y aquí tenemos algo de lo que hacían. Esto es también de Picasso. Fíjense, aquí tiene una tarjeta de presentación que, bueno, probablemente se relaciona con algo de lo que están poniendo aquí. También un paquete de tabaco. Entonces tiene aquí el collage, ¿no? De que le pegan elementos y otros los pintan. Aquí, por ejemplo, pues el marco sería esta cuerda, y esta parte de aquí, que es como el bejuco de una silla, es un pedazo pegado de algo como a un lado, un pedazo como de hule, y encima de él se pintó el bejuco, ¿no? Entonces van a llevar diferentes elementos. Otra cosa que vamos a ver mucho es que van a empezar a ponerle letreros, ¿no? Como escritura van a tener muchos de los cuadros. Y bueno, Disculpe, maestra. sí. Esta etapa del cubismo sintético se relaciona como directamente con el dadaísmo o tiene como alguna influencia una del otro o no. No tiene. El Dada busca algo muy diferente, Alan. Lo vamos a revisar, ¿eh? Gracias. Bueno, aquí en esta parte está lo que les decía de que pone pintura que nos da la impresión de varios planos y que parecería que son como papeles pegados, ¿no? Pero es nada más a través del color. Entonces sí estamos viendo aquí como diferentes planos simplemente con la pintura. Y aquí es lo que decíamos de la esencia, ¿no? De los objetos. Aquí podemos ver un instrumento musical, pero no está completo, ¿no? Entonces pone algo que es como muy representativo y enseguida lo identificamos, pero no está completo. Y aquí le pegaron un pedazo de un periódico, ¿no? Un pedazo de un papel periódico que para ellos era significativo también. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues de dos personajes. Este es George Braque y este es Pablo Picasso, con penetración sincera y fructífera entre dos artistas tan complementarios como opuestos. Braque suele ser el primero en promover las innovaciones. Picasso las explota con más pasión y consecuencias. Entonces, muchas veces las ideas surgían de George Braque, pero Picasso era el que las llevaba a cabo, ¿no? Y les digo, trabajaron muchísimo juntos. Bueno, estas son obras de Braque. Este es George Braque. Y esto es algo de lo que él va a hacer dentro del cubismo analítico. ¿Se acuerdan que es esta primera etapa? Mucha fragmentación de los objetos y una paleta muy limitada. Bueno, aquí está también tomando mucho de Cézanne y también inspirado en Cézanne, en las naturalezas muertas de Cézanne. Va a hacer esta descomposición de los objetos en fragmentos muy geométricos.
y dos obras más también del cubismo analítico, ¿no? Entonces, bueno, les decía, sí podemos identificar objetos, si nos empeñamos, identificamos. Este es un paisaje, estamos viendo edificios y árboles, naturaleza. Entonces, pues es una obra que no es abstracta, mientras podemos identificar objetos, figuras, no es abstracta, pero pues sí, está tendiendo mucho hacia eso, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, pues cada vez se descompone más, ¿no? Cada vez nos cuesta más trabajo identificar algo. Aquí es el retrato de un personaje, lo mismo que aquí es una mujer con una mandolina. Aquí está su manita, ¿no? Y por acá vemos el rostro. Les digo, ya no va a coincidir el rostro con, digo, los rasgos del rostro con la posición que debían tener, porque es como estar girando esa figura y viéndola desde diferentes ángulos. Y aquí ya pasa él a lo que es el cubismo sintético, donde ya vamos a ver pues más grandes planos de color, los objetos en su parte más característica y bueno, pues esto que les decía que a veces parece que son papeles pegados y muchas veces sí tienen papeles pegados porque se utiliza mucho el collage. Bueno, entonces recapitulando en cuanto al cubismo, ¿qué tenemos? Son objetos representados en sus partes integrantes, pero muy fragmentados. Ajá. Una geometrización creciente simplifica la forma a través de la geometría. En pintura, uno de sus objetivos era mostrar un objeto simultáneamente desde varios puntos de vista. Los colores son en su mayor parte oscuros, que parecen separarse del objeto y que transmiten distintos estados de ánimo. Y bueno, en su mayor parte oscuro, sobre todo en la primera etapa, como vimos. En la segunda etapa ya va a tener una gama más amplia de colores, ¿no? El cubismo inició el camino de la simplificación de la forma a través de la geometría. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí respecto del cubismo, si quedó claro más o menos. Es un arte un tanto difícil, sobre todo para los artistas que lo hicieron, ¿no? Porque trabajaron muchísimo esa geometría, esa intención de tratar de ver un objeto desde todos los ángulos, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de Pablo Picasso. Pablo Picasso, que fue el creador del cubismo, pero Pablo Picasso, que fue un artista muy, muy importante en el siglo XX y que sigue siendo pues, uno de los artistas más reconocidos dentro de la historia del arte. Si le preguntan a los grandes historiadores del arte, yo creo que todos van a coincidir en que es el artista más destacado del siglo XX. ¿Y por qué? Pues porque fue un gran innovador. A veces podemos ver su obra y pensar, bueno, eso que está haciendo cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero lo que pasa es que Picasso a lo largo de su vida nunca se mantuvo estático, nunca se mantuvo en lo mismo, ¿no? Y aunque sí retomó algunos aspectos de lo que ya había hecho con anterioridad, generalmente se mantuvo muy activo en esto, una persona muy, muy creativa que pasó por varios estilos, pasó por uno que él mismo inventó junto con George Braque y por eso es tan importante, ¿no? Ay, aquí algo me pasó con las cédulas, le cambié el fondo a la presentación y no me di cuenta que ya no se ven las cédulas que estaban en negro. Pero bueno, estas obras que tenemos aquí son sus obras de juventud. Y estas son obras que él va a trabajar cuando tenía 13, 14, 15 años. Entonces, imagínense pintar esto. Esta fue una obra premiada, ¿eh? Aquí tenía él 15 años cuando hace esto. Y es una obra premiada. Y les digo, pintar esto a los 15 años, ¿no? Entonces era ya un artista precoz, un genio, ¿no? Desde muy pequeño.
Bueno, su mamá conservó dibujos que él hacía cuando tenía 5 años y ya pintaba perfectamente una paloma, una caricatura, ¿no? De una gallina, de manera en que no lo logra hacer un niño, no sé, de 8 o 10 años, ¿no? Y les digo, un genio precoz. Entonces, para esta etapa, siendo muy jovencito, ya lograba plasmar perfectamente todo, ¿no? Aquí está representando a una persona enferma, muy enferma, vean el tono de la piel, del rostro, al médico que la está revisando y a una persona que la está ayudando con el niño, que la está atendiendo. Entonces, está representando bien los estados de ánimo, los estados de salud, por supuesto. Vean los pliegues que muestra en la ropa de cama, ¿no? Las luces y las sombras, todo lo que él está pintando es perfecto, ¿no? Su primer maestro fue su papá, pero él muy pronto va a superar al papá, ¿no? El papá como pintor fue inferior a Pablo Picasso, ¿no? Fíjense también lo que hace acá, en ese claroscuro maravilloso, con ese escorzo de la mano, todo lo que pinta, y estamos hablando de una etapa en que es muy jovencito, ¿no? Entonces, él va a pasar por todo esto de un arte como muy académico, con todas las reglas, modelando a través de luces y sombras, dándole perspectiva a los cuadros, trabajando la geometría, trabajando todo esto a una edad muy temprana. Entonces, él ya sabe hacer todo eso, lo sabe hacer perfecto. Les digo, esta fue una obra enviada a un concurso y una obra premiada. Entonces, ya él no necesitaba demostrar nada. Entonces, ya empieza a abandonar eso y a buscar otras maneras de expresarse a través de su arte, ¿no? Él va a ser un hombre, pues, un tanto inestable en sus relaciones personales, va a tener muchas parejas a lo largo de su vida. Aquí les puse algunas mujeres importantes. Bueno, esta va a ser como su primer amor. Él va a tener una que se llama la etapa azul y va a ser azul blue en inglés, no sé si sepan, quiere decir triste, ¿no? ¿Por qué? Porque el color se asocia a la tristeza. Entonces, él va a tener esa etapa azul porque un amigo de él, llamado Carlos Casagemas, se suicida. Ellos habían sido muy amigos, los dos eran de Cataluña, y los dos se van juntos a París pues en una aventura, ¿no? Se van con muy poco dinero, llegan allá, Casagemas se enamora de una chica, Pablo se regresa a visitar a sus papás a España y estando allí, Casagemas se enfrenta con la chica porque la chica ya no quería salir con él. Algo había pasado, habían tenido ahí una ruptura y entonces lleva una pistola a Casagemas, le dice que si ya no quiere andar con él, pues él ya no quiere nada de la vida, le dispara a la chica, pero no sé, el balazo creo que le pasa rozando, no le hace mayor daño, y después voltea la pistola hacia él y se mata. Entonces, Picasso sufre muchísimo con eso, él piensa que si no lo hubiera dejado solo, tal vez hubiera logrado evitar eso. Entonces viene una etapa muy triste para él, que es ese periodo azul, donde pinta escenas muy tristes y que va a lograr superar cuando encuentra a este primer amor, ¿no? A Fernando Olivier, y ya pasa de la etapa azul a la etapa rosa, ¿no? Después va a conocer a otra chica que fue uno de sus grandes amores, pero fallece muy pronto, Eva Güell. Después él va como a admirar mucho el teatro. Va a haber un empresario de teatro de apellido Diaghilev, que va a traer el teatro, este ballet, perdón, no el teatro, va a traer el ballet a Europa, este ballet itinerante, ¿no? Que va a ir por varias ciudades de Europa. Y lo que hacía Diaghilev era contratar a artistas, pues buenos artistas no muy caros, pero sí buenos artistas, para que lo ayudaran con las escenografías, con los decorados que se hacían para estos escenarios donde se llevaban a cabo las funciones, ¿no? Entonces, va a trabajar Picasso con Diaghilev y ahí va a conocer a una bailarina
que es esta Olga Koklova. Se van a enamorar y se van a casar. Entonces, esta va a ser su primera esposa. Con ella va a tener un hijo de nombre Paul. Estando casado con Olga, va a conocer a Marie-Thérèse Walter, una chiquita de 17 años, con quien va a tener una larga relación. Nunca se casó con ella, pero ella nunca lo abandonó, a pesar de la situación en que estaba, ¿no? Porque ella pues era como la segunda, él tenía una esposa, ¿no? Con ella tuvo una hija, Maya, que no sé si todavía viva, pero Maya se dedicó muchísimo tiempo al arte de su padre, ¿no? A ella la llamaban para autentificar obras que iban surgiendo. Entonces ella pues dedicó su vida a eso, ¿no? Y Marie-Thérèse, que les digo que toda la vida siguió viendo a Picasso, después de que él muere, ella se suicida, como que ella fue el gran amor, ¿no? Esta es otra mujer importante en su vida, tal vez la que nunca se dejó como manipular por Picasso. Bueno, Olga, cuando se entera de las infidelidades, se divorcia de él, ¿no? Con Françoise Gillot no se casó, pero sí tuvieron 2 hijos, Claude y Paloma. Y Picasso, que era incorregible en ese aspecto, siguió siendo infiel. Entonces ella escribe ahí un libro donde pues denuncia todas las cosas que él hacía. Bueno, entonces Picasso nunca pudo contra ella, ¿no? Un carácter muy fuerte. Aquí lo tenemos con algunos de sus hijos. Esto es Paul, el más grande, y estos son los hijos de Françoise, Claude y Paloma. Paloma se dedicó mucho a la joyería, se hizo muy famosa con eso, ¿no? Paloma Picasso, así, obras de joyería, incluso su propio perfume, y se dedicó mucho a eso, ¿no? Como al mundo de la cosmética y de la joyería. Bueno, este es parte de la familia Ruiz Picasso. Él toma como apellido artístico el de su madre, pero su primer apellido era Ruiz. Aquí está él con sus 2 hijos chiquitos, con Claude y Paloma, y aquí lo tenemos con su última esposa. Este es Jacqueline, su esposa con la que se casa, ya estando él muy grande, y la que va a ser pues finalmente coheredera junto con los hijos de toda la fortuna de Picasso, ¿no? Dejó una fortuna en obras sobre todo, ¿no? Dejó muchísimas obras. Fue un trabajador incansable, hizo muchísimas obras hasta el último día de su vida, ¿no? Y les decía que es muy importante él en la historia del arte porque nunca paró, nunca dejó de innovar, ¿no? Entonces, tenemos esta primera etapa que es de infancia y juventud, de esos cuadros que les mostré, que estuvieron incluso premiados, algunos de ellos. Después, la marcha a París, cuando se va con su amigo Casagemas y empieza a retratar a estos personajes del circo, ese circo también itinerante que él veía y pues admiraba y compadecía al mismo tiempo mucho a estos personajes porque tenían una vida errante. Después la época azul, esa época triste donde sus pinturas pues son básicamente azules por mostrar su estado de ánimo de tristeza, ¿no? La época rosa donde él ya se enamora y cambia. Después viene el cubismo. Después del cubismo viene un regreso como a las formas clásicas, pero es innovador de todas maneras, ¿no? Esta pintura donde está retratando a su hijo es muy bonita, está vestido él como Arlequín, pero fíjense en esta parte inacabada. Y esto es parte de lo que él quiso hacer, no crean que le faltó tiempo, esto es intencional, ¿no? Entonces, es un clasicismo, pero a la manera de Picasso. Después va a incursionar un poco en el surrealismo. Esta es como una mujer planta, ¿no? Y surrealismo está mostrando como una realidad que no es la de este mundo, ya lo veremos, ¿no? Entonces, él incursiona en eso poniendo imágenes como esta que les digo que combina una mujer con una planta. Después tenemos la época de barbarie,
Bueno, aquí vamos viendo las fechas, ¿no? En esta línea del tiempo. Y va a ser en esta etapa que hace el Guernica, que es de 1937. Después viene la posguerra, él sigue viviendo en Francia, vive en el sur de Francia, y aquí va a tener una etapa muy, muy curiosa. Cerca de él había habido una fábrica de cerámica y de otras cosas, entonces se salía él, pues yo me imagino que se saldría con un carrito, no sé, con algo, y se iba por ahí, esa era una fábrica abandonada, ¿no? Y se iba y recogía material, y lo iba echando ahí en su carrito y recogía todo lo que le parecía que le servía, y después eso lo juntaba, lo fundía, lo unía y hacía esculturas, como esta cabra que está aquí. Entonces él va a incursionar mucho en la escultura, también va a incursionar en la cerámica, no nada más en la pintura, ¿no? Y ya finalmente tenemos sus últimas obras, donde pues va a retomar mucho de lo que había hecho antes, pero también va a seguir innovando, ¿no? Y sus obras se van a ir simplificando cada vez más. Entonces, bueno, hay que pensar en esta etapa. Cuando él pinta así, no es porque no supiera pintar. Él fue un pintor premiado por todo el dominio de todas las técnicas, ¿no? Y por la expresividad de sus obras. Él pinta así porque él así quiere pintar, porque es un pintor muy innovador. Y bueno, les puse esta porque es una obra muy, muy importante de Picasso, que no podemos ubicar en el cubismo, no podemos ubicar en el surrealismo, que es una obra con su propio estilo, ¿no? Una obra muy importante porque se convirtió como en la representación de los desastres de la guerra. Pero no esta obra se llama Guernica. Entonces, no nada más de lo que sucedió en Guernica, sino de lo que es la guerra a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Aquí les puse el retrato, bueno, una fotografía de Dora Maar. Dora Maar fue otra de las mujeres de su vida. Era su pareja cuando él estaba pintando esta obra. Entonces, ella va a ser muy importante, aunque su relación duró poco, porque ella era fotógrafa profesional. Entonces, mientras él estaba pintando el Guernica, ella lo estaba retratando. Y entonces, el proceso de elaboración de esta obra está muy bien documentado a través de las fotografías de Dora Maar. Entonces, les digo que la relación fue corta, ella es también muy importante por eso, ¿no? Esta obra, si la vemos, también son figuras muy fragmentadas, pero figuras muy representativas. Estamos viendo aquí abajo un soldado muerto. Está caído. Aquí estamos viendo un caballo, pero un caballo que parece estar gritando, ¿no? ¿Por qué? Porque es un caballo herido. Por acá tenemos un ave, es una paloma. Esta es una paloma y la paloma se ha tomado como símbolo de la paz. De hecho, a Pablo Picasso le pidieron que hiciera un diseño de una paloma para precisamente como símbolo de eso, ¿no? Entonces él está poniendo aquí un ave que dentro de este caos que es la guerra, que a todos afecta, que haya como algo de esperanza, ¿no? Vemos a una madre también gritando. ¿Por qué? Porque vean su hijo. Su hijo ya murió, ¿no? Entonces está cargando al hijo muerto. Vemos aquí a un toro. A un toro, no sé si lo ven, tiene su cabeza hacia acá. Este es su cuerpo, ¿no? Acá estaría su cola. El toro siempre representa como la fuerza, ¿no? Y muchas veces la fuerza bruta. Entonces, tal vez algo de eso está tratando de decir en esta obra, ¿no? Tenemos también una luz, como que está la luz artificial y también está la luz de esta bombilla, ¿no? Que trae una mujer.
están tratando de llevar luz también a este caos, ¿no? Y viene una mujer que va como un poco arrastrándose y otro personaje que va cayendo de un edificio que está en llamas. Entonces, fíjense todo el simbolismo de esta obra que él eligió poner en estos colores oscuros. ¿Por qué? Pues porque lo que está representando es algo que es lo más terrible de la humanidad, ¿no? El sinsentido de la guerra. Entonces no se podría poner con colores alegres, brillantes, sino con estos colores oscuros que también están transmitiendo mucho de lo que él quiere decir en el cuadro, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí, en la pintura mural en la que estoy trabajando y que titularé Guernica y en todas mis últimas obras, expreso claramente mi repulsión hacia la casta militar que ha sumido a España en un océano de dolor y muerte. Y cuando él pinta esta obra, él estaba en París. Empieza la ocupación alemana en París y él no se va. Muchos de los artistas se fueron, muchos huyeron y no quisieron quedarse ahí porque no sabían qué iba a resultar de todo eso. Él se queda y dice, no sé si sea verdad o sea leyenda, que llegan los alemanes a registrar allí el estudio donde él trabajaba y levantan una pintura, bueno, una miniatura que él tenía del cuadro ya terminado y se le queda viendo el militar y le dice, ¿usted hizo esto? Y Picasso voltea y le contesta, no, lo hicieron ustedes. Entonces, lo que está tratando de decir es que todo este horror que se ve aquí lo hicieron los alemanes, lo hizo la guerra, ¿no? Entonces, bueno, les digo, es algo como muy, muy emotivo de ese momento. Bueno, pues hasta aquí llegamos, chicos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Les quiero poner un videíto donde se ve la obra esta del Guernica de Picasso. A ver, espérenme. Sacarlo. ¿Lo ven?